Jóvenes, hoy vamos a hacer las pruebas a nuestro alternador. Incluso pues el nombre de alternador es porque internamente se crea un voltaje alterno, pero por una plaqueta de Dios es corregida y ya sale lo que es corriente directa. Pero alternador viene de ese proceso porque se crea corriente alterna dentro del alternador. Vamos a fabricar las pruebas que vamos a realizar. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Antes de desarmarlo, vamos a tener que aflojar esta tuerca que es número 22 para poder hacer ese procedimiento de poder desarmar nuestro alternador. Incluso si no tuviéramos la herramienta, podemos colocarle una llave 10 para trancar el eje y nuevamente con una llave 22 vamos a aflojar. Ya que tenemos esto acá, hacemos lo siguiente. El primer paso es identificar dónde está la salida de voltaje para la batería. Acá tenemos dos tuercas 10 en la cual lo vamos a quitar. Quitamos las tuercas, quitamos la otra tuerca. Y luego pues vamos a quitar el aislante. Este aislante es para que no tope el positivo a la carcasa, en este caso sería negativo, por eso trae este aislante. Luego de quitar este aislante vamos a quitar los tres tuercas 8 que tienen acá. Normalmente pues, podemos utilizar una llave o podemos utilizar un dado. Y quitamos las tuercas que sujetan la carcasa. Y de esta manera quitamos la carcasa. Y ahora tenemos internamente lo que es el alternador. Este sería lo que es el regulador de voltaje, que es el encargado de verificar que mantenga un voltaje constante en la batería, normalmente de 1375 a 1425 voltios debe de mantener cargando la batería. Si tuviera 18 voltios cargando la batería, el regulador está fallando, está dando más voltaje de lo que debería estar dando. Si el alternador solo genera 12 voltios, el regulador está malo porque no verifica esa regulación de voltaje. Incluso si usted pone luces bajas, pone aire acondicionado, pone radio, va a haber una carga en el motor y de esta manera pues va a haber un consumo de energía. El regulador de voltaje se encarga nuevamente de compensar ese dato. Si nosotros tenemos aire acondicionado, radio y las luces, pues va a haber menos voltaje, entonces el regulador debe de como complementar y mantener siempre cargando la batería en 1375 y 1425 cuando el motor está arrancado. Este es el trabajo del regulador de voltaje. Luego acá vamos a observar lo que serían los que son los carbones o escobillas que permiten que el inducido tenga energía positiva y negativa para poder girar y generar la corriente. Esta que miramos acá se llama la placa de diodos. Esta placa de diodos tiene diodos positivos y diodos negativos. En este proceso de funcionamiento del inducido o el rotor se genera corriente alterna, pero por medio de esta plaqueta rectifica el voltaje y la convierte en directa. Aquí tenemos. Y luego pues vamos a tener lo que es el estator, donde va el embobinado. Pero vamos a comenzar a extraer. Primero lo que tenemos que hacer es extraer los tornillos del regulador de voltaje y los tornillos que sujetan mi escobilla. Entonces vamos a aflojarlo. Son 5 tornillos que debemos de extraer. Los dos tornillos que sujetan el regulador de voltaje pues son más largos que los otros, son más pequeños. Entonces hay que diferenciar qué tamaño de tornillos trae para que ustedes puedan armarlo de la misma manera.
Normalmente una reparación de un alternador, si se cambia el regulador o se cambian las escobillas o se cambia la plaqueta, en mano de obra serían 400 más el repuesto. Para que ustedes tengan presente que aquí estamos. Este sería el regulador de voltaje. Le vamos a dejar con los tornillos puestos para no tener proceso en orden. Y aquí tenemos las escobillas o los carbones en su protector. Esto que miramos acá son las escobillas de los carbones. Estos se van a ir desgastando por el roce que tiene entre el rotor. Ya que tenemos acá, lo que vamos a hacer es quitar lo que es la plaqueta de diodos. Para quitar la plaqueta de diodos vamos a quitar estos 4 tornillos. Entonces lo que vamos a hacer es aflojarlos primero, después extraerlos. Esta plaqueta de diodos es rectificar y convertir la corriente alterna en corriente directa. Se recordarán que la corriente alterna pues tiene ondas, pero este diodo solo toma los positivos, los negativos no se toman, y por esa razón solo tendríamos corriente directa. Bueno, entonces acá vamos a extraer los 4 tornillos que sujetan la plaqueta y extraemos nuestra plaqueta de diodos. Aquí pues está dividido en 2 porque tiene diodos positivos y diodos negativos, y lo que se toman solo son los positivos. Esta es la plaqueta de diodos. Luego de eso pues vamos a tener los conectores del estator. Para eso quitamos los protectores. Estos protectores llevan posición. Lo cónico van para la parte de adentro. Son 4. Los extraemos. Luego de extraerlos pues ya solo nos queda extraer los tornillos que están alrededor. Igualmente usamos un dado 8. Luego de extraer estas tuercas vamos a extraer lo que es la tapadera, y por esa razón se aflojó primero la tuerca que sujeta la polea, porque lo extraemos de la siguiente parte, de la parte frontal. Colocamos acá nuevamente en orden todo. Como les mencioné que en la parte frontal, entonces lo que vamos a hacer es quitar la tuerca, quitar la polea, y de esta manera lo que vamos a hacer es separarlo. Podemos tomar un trocito de madera. Se recomienda siempre con madera porque si le damos con el martillo lo que hacemos es dañar la rosca y ya no ingresaría la tuerca. Entonces ahí está, ya que va saliendo. Aquí tenemos el rotor y aquí tenemos el estator. Aquí está el embobinado y aquí está el rotor. Para quitar el rotor, prácticamente aquí va a haber un cojinete y es el que está a presión. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en una base, y lo que vamos a hacer es hacerle cierta presión para poder liberar lo que es nuestro rotor. Para eso pues vamos a traer un martillo. Un martillo desde la mesa de último, por favor. Entonces el rotor lo vamos a quitar de esta manera. Internamente pues va a haber un cojinete y por eso está presión. Ahora bien, vamos a hablar sobre las pruebas que vamos a hacer acá. Acá vamos a tener que ver continuidad. Para ver continuidad usamos nuestro multímetro
y lo colocamos acá donde está continuidad. Si nuestro estator estuviera en buen estado, esto quiere decir que va a haber continuidad en todo el bobinado que está. Gracias. Si hay continuidad, entonces se va a escuchar un leve ruido o lo más cercano a cero. Lo vamos a colocar acá para que ustedes puedan observar. Lo más cercano a cero. ¿Me avisan si hay continuidad? Si hay continuidad, verifico la otra. Hay continuidad y verifico la siguiente. ¿Hay continuidad? ¿Qué pasaría si no me pasaría continuidad a la hora que verifico? Esto quiere decir que en el circuito del bobinado puede ser que el cable esté interrumpido, que esté cortado. Entonces me va a indicar que no hay continuidad. Esta es la prueba para el estator. ¿Alguna duda con la prueba del estator? Todas estas piezas las venden. ¿En dónde la venden? En la electromecánica. Si usted dice, mire, fíjese que ya hice la prueba del estator y una no me da continuidad, quiere decir que el cable esté cortado o interrumpido, el circuito, entonces usted puede comprar el estator. Lo vende. Ahora bien, vamos a quitar esta parte. Solo hacemos presión. Por esta razón estaba presionado, porque el cojinete entra a presión en esta base. Entonces le dimos un pequeño proceso de presión y salió. Ahora bien, este es, ¿cómo se llama esta pieza? Rotor. Imagínense que ustedes tienen un cable, vamos a tomar como ejemplo este, y que este cable sea el de abajo y luego pasa en todo el embobinado adentro y luego ese cable sale en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a ver, si estuviera funcionando correctamente nuestro rotor, tendría que haber lo que es continuidad. Entonces coloco mi multímetro en la banana roja y luego en la banana negra. Y tiene que ser lo más cercano a cero. Vamos a volver a ponerlo y ustedes me confirman. Carlos, por favor. ¿Hay continuidad? Esto quiere decir que el embobinado está bien, no está interrumpido. Aquí también puede haber problema de que el cable esté cortado. Entonces no genera un sistema de magnetismo. Entonces si yo les digo que el rotor es un mecanismo electromagnético que necesita corriente para poder energetizar, así funciona el alternador. Ahora bien, ya hice la prueba de continuidad, ahora voy a verificar si está generando magnetismo. ¿Cómo pruebo que está generando magnetismo? Cualquier metal, ahorita como no hay electricidad, no genera magnetismo. Pero como el embobinado está bien, ahora voy a crear yo magnetismo colocándole corriente. Para eso pues vamos a usar nuestro probador y vamos a conectarlo positivo o negativo. Es importante pues que no confunda usted, el signo más es positivo, que es lo que le vamos a colocar primero, y luego pues el signo menos es el negativo y lo vamos a colocar acá, y de esta manera vamos a energetizar nuestro rotor. El de abajo va a ser positivo y el de arriba va a ser negativo, y de esta manera vamos a crear un magnetismo. Si pudiera venir, Dina, no póngase la mascarilla, es simple. Va. Ahí está. Colóquelo ahí. Bueno, ahorita le voy a colocar y me dice usted, ¿hay magnetismo? Bueno, tal vez usted dice que no. Venga usted, de azul.
Verifique primero usted si hay magnetismo ahí. No tenga pena, ahorita vamos a acercar. ¿Ahora? ¿Sí? Carlos. Primero verifique si hay o no hay. Ahora. Permítame. ¿Si se crea magnetismo? Primero verifique que si hay magnetismo, ¿no? Ahora acá, ahora. Ahí al fondo, venga. Primero verifique si hay magnetismo. Permítame, estamos haciendo pruebas ahora. ¿Sí? Bueno, esto quiere decir que nuestro rotor está en buen estado. Si nuestro rotor no hubiera creado lo que es el magnetismo, es necesario reemplazarlo. Aquí no puede decir usted, mire, fíjese que solo voy a soldar ese cable que está roto o ese alambre que está roto, lo voy a soldar. No se puede. Aquí hay que cambiar rotor. Ya hicimos la prueba del rotor, ya hicimos la prueba del estator. Ahora vamos a verificar los diodos. Estos diodos tienen que estar en un rango 0.4 a 0.6. Eso es lo que tiene que abarcar el diodo. ¿Y cómo lo vamos a abarcar? Si usted verifica acá el multímetro, los diodos, ahí están diodos también. No sé si ven ustedes una como flechita y una línea vertical, una flecha y una línea vertical. Eso significa diodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar los diodos, para eso lo colocamos en esa posición. El diodo solo nos va a permitir verificar la corriente para un solo sentido. Quiere decir que por esa flecha, solo para ese lado, va a fluir la corriente. Entonces, de esta manera, pues, nuestro diodo lo vamos a colocar acá. Y de esta manera, si usted lo pone positivo acá, no le va a mandar ninguna señal, porque no está fluyendo para ese lado. Mira, positivo en ese lado, no marca, donde van los tornillos. Esos son los positivos, no marca. Pero como yo quiero saber el rango, entonces coloco el negativo acá, y acá me va a dar ese punto. ¿Cuánto me está dando? 0 puntos, porque ahí hay un punto ahí. 0.4. Vamos a verificar el otro diodo. 0.5. El otro diodo. Y el otro diodo. Está en el rango. Yo les mencioné que es de 0.4 a 0.6. Quiere decir que esta placa de diodos está en buen estado. Si en algún diodo nos marcara una información diferente, prácticamente estos diodos se pueden reemplazar, pero en cierto momento sale más barato cambiar la placa completa. Entonces, si usted dice, mire, tengo dos diodos malos y me vale 75 cada diodo, serían 150, pero la plaqueta le vale 150 o 200, la plaqueta, pero usted decide. Y de esta manera, nuestro regulador, hacemos la verificación en proceso. Aquí la podemos probar aquí afuera, verificando lo que es ponerle una corriente, y de esta manera pues generar algún tipo de pulso y verificar el funcionamiento del regulador de voltaje. Si quisiéramos verificar lo que es el proceso de los escobillas, prácticamente lo que hacemos es ver continuidad en cada patita que ustedes ven acá. Este maneja un lado y este maneja el otro extremo, y también verificamos la continuidad. Estos carbones los venden conforme al vehículo, no todos son iguales, por eso las escobillas o carbones, dependiendo del modelo, así es donde vamos a hacer el proceso de cambio. Esas serían las pruebas que vamos a tener para lo que es nuestro alternador. Pero como hoy también tenemos lo que es el motor de arranque, vamos a explicar
Y ahorita vamos a tener la práctica para que ustedes puedan hacer las pruebas, cada uno pueda hacer las pruebas que explicamos acá. Ahora bien, vamos a poner nuestro motor de arranque. Normalmente el motor de arranque lo mencionan que es el starter.